Listo, ya estamos grabando. Recuerden que la asistencia es súper importante porque ahí les voy a mandar también el link con la grabación. ¿Ok? Si de pronto voy muy rápido, si de pronto tienen alguna duda, me pueden interrumpir, no pasa nada. ¿Ok? La asistencia la vas a poner ahí en el chat, Laura. Sí, la voy a poner ya, pero como para que estemos, la pueden hacer al finalizar. ¿Okay? Perfecto. Dígame que por aquí tengo el link. Acá nos da más. Profe, tengo una pregunta. Claro. Alguien tiene una pregunta, si quieren la van formulando Claro. mientras tanto. Ahí ya está. El link. Si de pronto no les abre, si de pronto tienen algún problema, me comentan. ¿Alguien tiene una pregunta? Bueno, vamos a empezar. Laura, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Yo soy el profesor del otro grupo, ¿cómo estás? Muy Profe, bien. Ana, ¿qué tal? Hola, Juan. No, una preguntilla ya. El taller lo estás grabando, ¿verdad? Sí, ya empecé a grabar. Vale, era solo para confirmarlo. Gracias. Claro, Y nada, pues ahí apenas cualquier cosa ya hagamos estamos pendientes. claro, apenas hagamos la asistencia a todos los correos que me aparezcan ahí y obviamente a los docentes les voy a mandar pues el videito con la grabación, ¿ok? Para de pronto los que no pudieron estar aquí, que lo vean o para que quieran repasar algo. Bueno, entonces primeramente tenemos un correo que es monitorías@ceipa.edu.co que ahí pueden escribir las dudas que tengan, no solo de administración y finanzas, sino también de contabilidad, de economía, ¿ok? Las dudas que tengan. Yo les hago una pregunta. ¿Todos saben hacer formularios de Google? Pues ¿Saben? sí. Sí. Generalmente es una herramienta que ya utilizamos nosotros los estudiantes. Entonces, por eso no me voy a como a concentrar en paso a paso hacer un formulario de Google, porque eso generalmente lo sabemos. Entonces, sí, en el tipo de preguntas. Sabemos que hay preguntas abiertas y cerradas, ¿cierto? ¿Alguno me puede decir qué son las preguntas abiertas? ¿O con qué fin se hacen? Pues que las personas pueden pues dar su opinión en sus palabras. No necesariamente tiene que ser un sí no o una pregunta que ya tenga la respuesta estipulada. Exactamente. ¿Y con qué fin se hacen? Se hacen con el fin de aprender más. Pues eso se ve así cuando se está iniciando de pronto un proyecto y se necesitan adquirir conocimientos. Exactamente. Más para adquirir conocimientos, como dice el compañero, y no tanto para recolectar datos y organizarlos, como son las, por ejemplo, las preguntas cerradas. ¿Alguien me puede decir qué significa dicotómicas o un ejemplo de una pregunta dicotómica? Sí o no. Sí y no, básicamente. Y una diferencia entre la politómica y la elección múltiple. Que las respuestas se excluyen unas de las otras. Exactamente. ¿Algún ejemplo? Sí, por ejemplo, cuando ponemos qué deporte te gusta y ponemos las opciones y luego ponemos ninguna de las anteriores. Exactamente, ¿cierto? Y la diferencia entre la nominal y la de Linker. ¿Entre la qué? La nominal y la de Likert, que son como las que nos confundimos bastante. Cuando hablamos de las cerradas con escala. La nominal numérica.
que el LinkedIn es similar a la nominal, pero se basa en actitudes y está satisfecho o no. Es como lo que se hace al final del núcleo, ¿no? Listo. Entonces, ahí básicamente la diferencia es una. Yo quiero responder. Claro, dime. La nominal es la que se hace, ¿cierto? Pues como en una escala, como de, pero no de actitudes, sino más como cuantitativas. Y la Likert es la que se hace es con actitudes, ¿cierto? Pues eso entendí yo viendo el video ayer. Claro. También se podría decir que básicamente, por ejemplo, la calificación que nosotros damos al final del núcleo, ¿ustedes dirían que esa es una nominal o una de Likert? Es Likert. Una de Likert, ¿no? Exactamente. La de Likert son muchas opciones y una sola respuesta por fila, mientras que la nominal es una. Chicos, ¿cuánto les agrada, cuánto les califican el servicio? Sí, no, mientras que la de Likert generalmente es una lista. ¿Cierto? Bueno, entonces. Listo. Entonces, unos consejos para redactar unas preguntas para una encuesta, ¿cierto? Entonces, ten presente el objetivo. Generalmente, cuando hacemos una encuesta por medio de la herramienta Google, tenemos obviamente un título de la encuesta y abajo tenemos una descripción. En esa descripción, generalmente, obviamente se dice el para qué se está haciendo esta encuesta. Es muy importante establecer un objetivo ahí. O sea, que los encuestados no solo sepan que tienen que responder unas preguntas, sino que sepan el para qué, ¿cierto? Usar un lenguaje entendible es muy importante. ¿Por qué? Porque, a ver, obviamente si estamos haciendo, digamos, una encuesta a una población de profesionales donde ya utilizan un lenguaje un poco más técnico, obviamente vamos a utilizar términos que se supone que deben de entender, pero la idea es que no los pongamos muy complejos porque se vuelve como aburrida la encuesta porque no todo el mundo, así sea profesional o así esté afín con mi población, entonces no todo el mundo como que se siente cómodo respondiendo a una encuesta en donde no siempre es muy clara el tipo de lenguaje. Yo tengo una pregunta. Claro, dime. ¿Nos podrías como indicar cómo sería una introducción para la encuesta? Pues, ¿cómo la deberíamos formular? Con el objetivo. O sea, no directamente, por ejemplo, no directamente. Encuesta, laboratorio 2, no, sino digamos que están haciendo una empresa de productos sanitarios, pues pese a la situación. Entonces, el objetivo es calificar, ver la necesidad que tenemos en este momento. ¿Hola? Bueno, entonces el objetivo es ver la necesidad que tienen en este momento, pese a la situación. Bueno, entonces se vuelve muy, muy teórico, mientras que si lo hacemos, podemos hacer una introducción, como dice el compañero, incluyendo el objetivo, pero no necesariamente poniendo ahí objetivo, sino como más contextualizando, como esta encuesta la realizan tales y tales personas con el fin de un objetivo, para identificar, o sea, como muy completa, no solo poniendo ahí el objetivo, sino también como un texto. Laura, ahí para complementarte lo que estás diciendo, como la encuesta que ustedes van a realizar, chicos, corresponde a una investigación de mercados, entonces uno podría, como Laura lo dice, hacerlo de una manera más amena, no simplemente poner objetivo y una chorrera ahí que la gente a veces ni siquiera lee. Ustedes han sido encuestados
y saben que cuando son elementos muy técnicos o muy largos, normalmente uno no los lee por temas de tiempo. Entonces, uno podría introducir o darle la bienvenida al encuestado contándole básicamente como la presente encuesta tiene como objetivo validar la aceptación en el mercado del producto para desinfección de vehículos en temas de la pandemia del COVID-19. Algo muy sencillo, con palabras muy claras, pero que las personas entiendan por qué o para qué van a contestar esa encuesta y por qué ellos fueron seleccionados para contestar esa encuesta, porque finalmente si nosotros el objetivo es validar los componentes químicos del producto X, pues yo voy a decir, no, venga, qué pena, yo no soy química, yo no debería estar en esta encuesta. Entonces ese objetivo debe permitir que el encuestado entienda por qué lo elegimos a él y por qué son importantes las respuestas que va a brindar. Sí, y complementando, pues, por ejemplo, los consejos, los últimos 4 los vamos a entender más cuando hagamos el siguiente ejercicio. Les voy a mencionar, pero los vamos a entender más en el concepto cuando hagamos el siguiente ejercicio. Incluir todas las opciones de respuesta, importantísimo. Por eso es importante hacer una prueba, no solo a los integrantes del grupo, porque nosotros sabemos que como estudiantes nos dividimos el trabajo, lo ideal es que cada uno califique el trabajo de todos, pero la mayoría de veces nos dividimos el trabajo sin ver si el otro sí está haciendo bien las cosas. Entonces no solo dejar que el trabajo esté en nosotros como grupo, sino mandarle a un amigo a ver si está bien en línea, a ver si está bien la presentación, a ver qué recomendaciones nos da. Hay que la hacer ortografía. Importantísimo, hay muchos profesores que nos dan muy duro con eso, porque obviamente están formando profesionales. Pregunta con propósito, es muy importante a la hora de realizar, aquí no está en los consejos, aquí no están los consejos, pero es muy importante a la hora de realizar una encuesta, saber la cantidad de preguntas que estoy formulando. ¿Por qué? Porque a todos nos ha pasado que nos mandan una encuesta, que le estamos colaborando a un compañero o que de verdad llamamos a Claro y tenemos que hacer esa encuesta o lo que sea, que nos salen un chorrero de preguntas que uno dice, no, pues no tengo tiempo. Entonces es muy importante saber la cantidad y que todas lleguen a algo. Porque hay preguntas que uno dice, pero ¿para qué me preguntan esto? ¿Con qué fin van a llegar a esto? O cuando son preguntas que definitivamente para la persona que se le está mandando la encuesta no la relaciona, dar una descripción y decir, ve, es que te estoy preguntando la red social que manejas porque aparte del objetivo estamos viendo una estrategia en publicidad. O sea, que nosotros como el otro lado sepa el por qué nos están haciendo esa pregunta. Es muy importante eso, ¿cierto? ¿Sí me hago entender? Sí, claro. Listo. Usar lógica de preguntas, bueno, eso ya lo vamos a ver a continuación. Entonces, aquí formulé como unas preguntitas que por mi experiencia y porque nosotros, los estudiantes, a veces tendemos a hacer, pues, a no darle tanta importancia a las preguntas. Por eso los docentes, yo creo que le están dando mucha importancia a esto, porque encuentran encuestas que están mala ortografía, no tienen coherencia. Entonces, por eso le están dando como tanta importancia al tipo de preguntas, porque al tipo de preguntas tenemos entonces cómo lo vamos a ir a organizar y cómo vamos a interpretar todos los datos que recolectamos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, les voy a leer la primera. ¿En qué rango de edad se encuentra? A, menor de edad. B, de 18 a 24. C, de 25 a 40. D, mayor de 40. Les hago una pregunta. ¿Esto es una variable cuantitativa o cualitativa? Cuantitativa, pero
Pero ¿no les pasa mucho que ven este tipo de preguntas en las encuestas de los compañeros o muchas veces en las nuestras? Yo Sí. no sé si los docentes tengan una cierta cantidad de preguntas cuantitativas y cualitativas para las encuestas. ¿Ustedes les ponen como una cierta cantidad o es No, ambiguo? Laura, no, más que la cantidad es la calidad, que con esas preguntas que formulen, ya sean cuanti o quali, puedan obtener la información que les ayude a dar respuesta al objetivo. Bueno, entonces, como dice la compañera, cuantitativa. ¿Todos creen que es cuantitativa? Sí. No, yo creo que es cualitativa, ¿Por qué crees que es cualitativa? porque me está determinando como un rango de edad en el que está. Claro, entonces primero me está limitando, ¿cierto? Me está limitando a esas tres preguntas. Y tiene un rango, como dijo el compañero, al establecer un rango, esta variable que puede ser cuantitativa se vuelve cualitativa. Entonces, más adelante, cuando estemos en interpretación de datos, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, una variable cuantitativa en Google, en la herramienta como Google Chrome, Google Chrome, en la herramienta como formularios de Google, simplemente nos va a dar una torta en interpretación, ¿cierto? Porque se nos va a convertir una variable cuantitativa en una cualitativa, en donde ustedes con esta pregunta fácilmente, donde yo la establezca diferente, puedo hallar medidas de resumen, puedo hacer otro tipo de gráficos, puedo tener más interpretación de la pregunta y por ende llegar a otras conclusiones mucho más amplias que simplemente decir qué porcentaje es el mayor o qué porcentaje es el menor. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces, por ejemplo, esta pregunta, ¿cómo la pondrían ustedes de una forma correcta? En donde puedan interpretar más. Dejaríamos que la persona coloque pues su edad, colocar como una pregunta abierta y que la persona coloque su edad, no sé. Claro, se puede poner como una pregunta abierta y poner su edad y ya nosotros después exportar esa base de datos, obviamente, organizarlo todo, hacer intervalos y hallar interpretaciones. O se puede hacer una lista desplegable. O se puede poner para que no haya error, porque lo importante es, por ejemplo, si tú pones una pregunta abierta, la persona que responde puede escribir 15 en letras. Entonces, es muy importante especificar cómo necesito la respuesta, porque entonces una variable cuantitativa se me vuelve a pasar cualitativa. Y también es muy importante, pues yo creo que no les había mencionado, que si les sale algún error, no lo eliminen, sino que lo expliquen en la interpretación de los datos, porque a muchos les aparece eso, que por ejemplo yo no limité la respuesta a que sea un número. Ustedes saben que con esta herramienta se puede limitar a que sea un correo, a que sea un número, a que tenga tal valor, que esté entre este y este, que esté en un rango, ¿cierto? Entonces, cuando yo no lo limito, se puede prestar para que haya un error, que haya un sesgo. Entonces es importante que ese error o ese sesgo, que es lo más normal, que haya algún error o algún sesgo, se interprete en todos los datos que vayan a hacer, ¿cierto? Por ejemplo, en la segunda, ubíquese en su estrato socioeconómico al que pertenece. Esto es una variable nuevamente cuantitativa o cualitativa. Cuantitativa. Cualitativa. Cualitativa, sí. Pero sería muy diferente, por ejemplo, porque es como les digo, tenemos dos variables, las cuantitativas y las cualitativas. Hay una forma de interpretar diferente según sea la variable. Da más pie a una interpretación más completa cuando tengo una variable cuantitativa. ¿Por qué? Porque tenemos medidas de resumen. Si yo, esta variable
cualitativa, la paso a una cuantitativa, voy a tener mejor interpretación. ¿Cómo la podría pasar cuantitativa? Solo poner 1, 2, 3, 4. Exactamente. Solo poner 1, 2, 3, 4 hace que ya yo pueda tener más resultados de esa pregunta. La tercera, por ejemplo, ¿dónde te gustaría una nueva sede de la universidad? ¿Qué error ven ahí? Que es una pregunta abierta. Sí, es una pregunta abierta, pero... Que no se le dan opciones a la persona para responder. Claro, eso implica que sea una pregunta abierta, pero como más allá, ustedes le están... Digamos que si yo le pregunto a Santiago Osorio, ¿dónde te gustaría una nueva sede de la universidad? ¿Usted qué me responde? Cerca del lugar donde vive, pues digo yo. Digamos que él vive él es colega mío, digamos que él vive por aquí en Madrid. Él quiere una sede en España, en Madrid exactamente, que es una ciudad. Digamos que si yo le pregunto a cualquier otra persona y esta vive en Río Negro, ella me va a decir, no, yo quiero una sede, pues, no sé, aquí en Río Negro. Entonces, una me responde en país y la otra me responde en ciudad. Así como otro me puede responder que vive en Sabaneta, pero vive, no sé, en el otro extremo de la sede de Sabaneta. Entonces, él quiere que la universidad no es, pues aparte de que está en su propio municipio, que esté más cerca. Él la quiere más a su barrio. Entonces, este tipo de preguntas no está mal por ponerla abierta, pero está mal por no condicionarla, por no poner un municipio, un país, ponme la dirección, o sea, por no ser exacta, porque implica que hayan mucho tipo de respuestas diferentes. ¿Sí me hago entender? O esta abierta la puedo pasar a una cerrada y ponerle una lista. Si mi idea es el Valle de Aburrá, entonces poner los pertenecientes al Valle de Aburrá o así. Por ejemplo, la cuarta, pertenece al convenio educativo No Pararé. Sí, no, ¿cuál? ¿Qué error ven ustedes ahí? Pues, por ejemplo, que la gente... Ay, abierta. Las personas que no sepan cuál es ese convenio, ¿qué van a poner entonces? ¿En cuál? Si yo le pregunto a usted, ¿pertenece a este convenio? Y usted no sabe qué es ese convenio, ¿usted qué responde? No, es que eso no tiene coherencia, porque es que hablan de un convenio específico. Las únicas respuestas es sí y no, ese cual no va. Exacto. O yo podría cambiar esta respuesta si yo quiero el cual, si yo quiero escuchar de convenios educativos, yo podría decirle, ¿pertenece usted a este convenio? Sí, otro, y ponerle cuál. Sí o otro. Y ponerle, por ejemplo, aquí, si no aplica, ponga NA. En otro. ¿Sí me hago entender? Como o que, también en los formularios de Google se puede poner como una respuesta que no sea obligatoria. Pues, entonces... También. Una dejado un neutro normal, sola. Entonces, miren que aunque esta respuesta inmediatamente encontraron que no es lógica, nosotros como estudiantes tendemos a hacer muchas preguntas así, que uno pues cuando las está realizando no lo ve todavía, así que nos vuelve muy de ambiente, pero si se la mandáramos a alguien más, o si alguien más hiciera la encuesta, seguramente lo identificaría. Voy a llenar Sandra, lo menta. Las de yo silencio, lo identificaría. No hay, apenas voy a llenar. Hay alguien que los mutee. Sí, ya los estoy. Listo. Bueno. Digamos en esta. De acuerdo a la pregunta anterior,
estudian el programa de contaduría, administración, ninguna, otro. ¿Qué error ven ahí? Pues como el formato de respuesta, porque por ejemplo con esa pregunta se puede hacer una lista desplegable y queda más fácil y claro. También. ¿Y qué más? Digamos que es una lista desplegable. Contaduría, administración, ninguna, otro. ¿Qué más error ven ahí? Por ejemplo, si alguien nos pone la respuesta de otro, va a ser muy difícil interpretar los datos porque no vamos a tener la información que vamos a necesitar. Claro. Digamos ¿Y cuál Es es la que pregunta anterior? la Pues, pregunta ¿cómo anterior así? no tiene que ver nada con el programa. Ajá. Bueno, ahí tienen varias razones. Obvio, no tiene nada que ver. Entonces es muy importante porque ustedes no ven que en ese formulario muchas veces podemos poner que las preguntas sean aleatorias, que a cada uno le salga de una forma diferente. Entonces cuando uno pone el formato de esa manera y después pone preguntas así, entonces nos contradecimos. También es, si yo le pregunto, a ver, aquí a quién tengo. Si yo le pregunto a Juan Diego Hoyos, de acuerdo, bueno, no omitamos eso, ¿usted estudia en cuál programa? ¿Contaduría o administración financiera? Voy a poner ahí la palabra financiera, ninguna u otro. ¿Usted qué me contesta? Bueno, cualquier otro, cualquiera que no sea este compañero. Si yo les pregunto, otro. Pero Sí, porque miren yo que no la... estudio ni contaduría ni Yo administración ninguna. financiera. Por eso ninguna. Por eso, ninguna u otro. Si yo no estudio ni administración financiera, de hecho, voy a ponerlo aquí. Si yo no estudio ni administración financiera ni contaduría, yo podría responder ninguna u otro. Entonces Hay que no tiene decidirse cuál de las dos lógica. poner, ¿no? Exactamente. Entonces no tiene coherencia que yo ponga, porque entonces más adelante, cuando caiga en cuenta en este error, yo voy a tener que adjuntar la C y la D para poder tener una interpretación, ¿cierto? Pero Entonces voy a hacer serviría más otro porque, pues, de alguna manera la pregunta, pues si hace la pregunta, no quiere saber de qué programa es. Entonces me serviría más otro porque, pues, para que le diga ninguno, pues no hace la pregunta. Claro, pero ¿y si yo esto lo hice en bola de nieve y se lo mandé a un compañero y ese compañero se la mandó a la mamá y la mamá no está en ningún programa? ¿Qué me va a responder? ¿Okay? Entonces tenemos que ser muy exactos y poner como las respuestas, o sea, como ponernos en el ejercicio del otro, ¿cierto? No estoy haciendo la encuesta, simplemente me están haciendo la encuesta. A ver qué tal se vuelve. Por ejemplo, en este. Califica según te haya sentido. Entonces, primero, ¿esto es una Likert o es una nominal? Una Likert. Likert. Bueno. Es una Likert, listo. Adicional, yo tendría, bueno, aquí ya está pues el menos y el más. Pero si no tiene el menos y el, bueno, no, aquí por los colores y por las caritas se interpreta. Bueno. ¿Qué error ven ustedes en esta pregunta? Si yo le pregunto a Juliana Seguro, dígame, ¿cómo se ha sentido usted en este núcleo? Omita que el docente esté ahí. Estamos haciendo una suposición. Entonces, usted tiene múltiples respuestas, ¿cierto? Sí, tiene la posibilidad de responder diferente cada persona. Claro. Y, pues, por ejemplo, ¿qué hay de diferencia entre el verde y el verde que le sigue? Muy poca. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a hacer una pregunta en escala, no es recomendable que sea parámetros más de 5. Por ejemplo, yo les digo, chicos, califíquenme en esto del 1 al 10. ¿Por qué lo hago del 1 al 10? ¿Por qué no lo hago del 1 al 5? O sea, ¿por qué no limito
la hago más concisa, la hago más rápida, ahorro tiempo. ¿Sí me hago entender? Bueno, entonces, cuando lo estamos haciendo en escala, es importante no irnos a números muy grandes. ¿Usted le gusta, le es indiferente o no le gusta? O si quieren ampliar un poquito, le gusta, regular, le es indiferente, o sea, que no pasen de 5. Es lo recomendable, ¿cierto? Después, cuentas con medicina prepagada. Es muy importante utilizar los signos de interrogación, porque ustedes saben que la ortografía no es solo poner una coma y escribir una palabra, sino empezar con mayúscula, terminar con puntos, si es una pregunta que tenga signo de exclamación, de interrogación, o sea, hacer toda la acentuación, todo. Entonces, es importante eso. Pero, por ejemplo, en esta, ¿ustedes qué error ven? Profe, de pronto la A y la D son como lo mismo, pues no tendría por qué poner la D si ya la A dice que sí. Además, no es una pregunta, es una afirmación. Bueno, primero está mal planteada porque no tiene su signo de interrogación, ¿cierto? Segundo, nuevamente me están uniendo las dicotómicas con las politómicas, ¿cierto? Me están limitando. Usted cuenta con una medicina prepagada. Bueno, la A y la D no son iguales porque la medicina prepagada es esa que va más que tener Sura, sino que es Sura Max. O sea, son a ver, ¿cómo les digo? Esa medicina que es un poco más particular, que no es simplemente la obligatoria. Prepagada. Sí, la prepagada. Sí, sino que la compañera me dijo la A o la D, entonces no son las mismas respuestas, ¿cierto? Entonces, primero eso, me están uniendo las dicotómicas con las politómicas. Nuevamente tenemos sí y no, que sabemos que es dicotómica. Entonces, ¿usted cuenta con medicina prepagada, sí o no? Si hago parte del régimen subsidiario, entonces no. Si solo tengo EPS, entonces no. Entonces, sí, está mal planteada la pregunta desde muchos escenarios. ¿Cierto? Esta, por ejemplo, ¿cuánto está considerado pagar por este producto? De 15 a 20, de 20 a 28, más de 30, no pagaría por el servicio. ¿Qué error ven aquí? Súper mal. Lo del servicio, la opción del servicio. ¿Por qué? Porque están hablando de un producto, no de un servicio. Bueno, esa es una. Otra. Yo diría que porque no está expresado en pesos. También no está la unidad de medida. Otra. Porque pueden ser 15 pesos o 15.000 pesos, pues depende. Claro, que no está especificada la unidad de medida. Otra. Signo de interrogación. También. Pero lo más importante es, ¿esto es una variable cuantitativa o cualitativa? Cualitativo. Debería ser cuantitativa, pero así se hace. Pero es cualitativa. Entonces, noten que de la A a la C yo estoy intentando que sea cuantitativa, pero tengo una opción que es cualitativa. Entonces, yo estoy uniendo diferentes variables. Entonces, a la hora de interpretar, está mal. Me va a tocar aislar esa respuesta de esa pregunta. Y fuera de eso, los rangos, los intervalos en el rango están mal. Aquí, por ejemplo, si yo quiero pagar por ese producto 29, ¿dónde me ubico? O menos de 15. Entonces, ¿cómo se formularía esa pregunta? Depende de la intención. Si mi intención es hacerla cuantitativa, como cuando vimos la inicial, ¿cómo habíamos establecido la de las edades? La ponemos abierta. La ponemos abierta, especificando cómo necesito la respuesta, o la pongo cerrada, limitando
pues si la quiero entre este y este, ¿cierto? O si de pronto la quiero cualitativa, Si la quieres con, por ejemplo, a precio, ¿cómo la formularía? ¿cómo que aprecio? Pues sí, como con la intención que tiene en ese momento, pero formulándola bien. Por eso, si la quiero cuantitativa, que eso me exprese números, primero omito esa respuesta de. Y segundo, tomo los datos especificando cómo lo necesito. O sea, la dejo abierta y limito a que sea de aquí a aquí o pongo una lista desplegada o sí, o si quieren hasta pueden poner los valores exactos. Puedo poner 15.000, 20.000, 25.000, aunque estaría de alguna otra forma mal, pero no tan mal como en este momento. O sea, lo ideal es dejarla para que pongan el valor, la edad, cuando estamos hablando así como en rango, y después exportar esa lista de datos y ahí sí hacer los intervalos con la misma amplitud para tener unos resultados óptimos. ¿Sí me hice entender? Sí. Listo. Laura, Y una por pregunta, último, discúlpame. claro, dime. Mira, en cuanto a la formulación de la pregunta, pues aludo a tu opinión, pero según lo que yo pues, entiendo y he trabajado, es diferente decir o preguntar cuánto estaría usted dispuesto a pagar por este producto, a decir, por ejemplo, cuánto cree usted que una persona estaría dispuesta a pagar por este producto. Es decir, si ustedes hacen la pregunta directa a la persona que le están haciendo en cuanto a precio, pues hay teorías que dicen que no siempre somos sinceros e inclusive puede ser un poquito subjetivo porque hay personas que pueden responder pensando en su estatus económico. Decir, uy, venga, yo no voy a decir que es más barato porque van a pensar que yo soy tacaño, por ejemplo. Entonces, una consideración, y es algo que pues yo personalmente, igual pues me disculpas que yo haga la acotación, pero yo sí recomiendo en este tipo de preguntas que la hagan, además de en tercera persona, que la hagan pensando en otra persona, no que la hagan directa, como usted cuánto estaría dispuesto a pagar, sino cuánto cree que otra persona, porque se dice que el consumidor es más sincero cuando habla de otras personas. Está súper bien. De hecho, lo voy a anotar y la próxima vez que dé este núcleo voy a decir eso porque me parece un punto que no había pensado. Entonces, háganle en caso al profe. Bueno, la última pregunta. ¿Está de acuerdo con las medidas tomadas por la pandemia actual? Justifique su respuesta. Sí, no, justificar. Entonces, ¿qué error ven aquí? Que no está la opción para en realidad justificar la respuesta. Y que nuevamente me están uniendo una dicotómica con una pregunta abierta. Esta respuesta yo la tendría que tener abierta si lo que necesito es una interpretación del receptor. Si lo que necesito es información. Si lo que necesito son puntos de vista. Si no, haría una escala. ¿Sí me hago entender? Sí. ¿Alguna otra pregunta con las preguntas? Ay, disculpen la redundancia. Bueno, yo diría, perdón, meto ahí la cuchara, como dice. Para efectos, digamos, prácticos, decía lo que decía la profe Tatiana, yo coincido en que obviamente buscamos calidad en las preguntas, no sé si más adelante lo abordarás. Obviamente, analizar las preguntas cualitativas representa, creo yo, una mayor dificultad. No quiere decir que las cuantitativas sean fáciles entre cuantitativo y cualitativo, pero yo creo que muchas veces también deben considerar eso, ¿no? Y para efectos prácticos, digamos, aplican el trabajo que estamos haciendo, las entregas, digamos, pues que tengan en cuenta que las aplicaciones o el software que van a usar, pues es más fácil, digamos, a la hora de generar los resultados cuando son cuantitativos, diría yo, ¿no? Lo que no quiere decir que
que se vayan a despreciar y no se vayan a hacer preguntas cualitativas. Si son necesarias, se hacen, pero que tengan en cuenta que el análisis es muy diferente. Inclusive, pues yo creo que si profundizáramos más, hoy en día hay muchas herramientas para analizar cualitativo. Claro, es que, por ejemplo, a nosotros como estudiantes, ¿qué nos recomiendan más? No hagan preguntas abiertas, hagan preguntas cerradas. Por organización de datos. No hagan preguntas, no hagan tantas preguntas cualitativas, hagan más cuantitativas, porque simplemente usted sabiendo estadística descriptiva, se llega a una interpretación. Pero si definitivamente necesitamos una pregunta abierta o una pregunta cualitativa, háganla. Solo que requiere, como dice el docente, qué pena, ¿cómo te llamas? Espera, es que discúlpame que cierro el micrófono por si hay algún ruido. Juan Pablo, encantado, ¿cómo estás? Encantada también. Como dice el docente Juan Pablo, requiere más análisis, más interpretación, ¿cierto? Bueno, entonces ya nos vamos a dejar hasta ahí el tema de las preguntas. Si tienen alguna duda o lo que sea que tengan, recuerden que nos pueden escribir al correo y ahí damos respuesta casi que inmediata, ¿cierto? Ahí hay varios que estamos pendientes del correo, entonces nosotros mismos nos damos como la alerta. Ve, hay un correito para ti, hay un correito para ti. Entonces, las preguntas que tengan, ahí bienvenidas serán. Ahora nos vamos a ir para una muestra. ¿Qué es una muestra? Chicos, ¿qué es una muestra? Una muestra es una parte de una población, que puede ser, como seleccionada pues, de varias formas, pero la intención es que es como una representación de la población para no hacerlo tan grande, el estudio. Que tiene que estar representada en calidad y en cantidad, ¿cierto? Que reduce costos, que minimiza tiempo y que nos permite estudiar poblaciones grandes. Esa es como la definición y las características de una buena muestra. ¿Tienen alguna duda con el videíto de toma de muestras? Antes como de abordar los ejercicios. Ahora, yo no sé, yo me atrevo a decir que de pronto con el mismo ejercicio, pues yo creo que si hay alguna duda ahí la vamos despejando, perdona ahí que diría yo. Listo. Vale. Entonces, como siempre, vamos a hacer un breve resumen de lo que habíamos abordado antes en el videíto. La muestra. Tenemos una plantilla de muestra que nos hizo un docente, que eso nos facilita mucho la vida. Si no, hay una ecuación que llegamos al mismo resultado, pero tenemos una plantilla. Entonces, lo más recomendable es utilizar la plantilla, ¿cierto? ¿Esta plantilla dónde la encuentran? Pues los docentes lo suben al núcleo o hay un documento que se llama Estadística para Gerentes que fue hecho por él y ahí se puede descargar la plantilla, ¿cierto? El docente se llama Francisco Jaramillo. Entonces, después de tener una buena muestra, un buen número de muestra que se saca con esa plantilla, pasamos a saber si es pasamos a dividir el tipo de muestra con no probabilística y probabilístico. ¿Qué significa esto? ¿Alguien me puede decir cuáles son las no probabilísticas y las probabilísticas? Como una diferencia. Una se escoge como rápido, como al azar, como lo que tenga yo a la mano, y la otra es como más selectiva. Bueno, entonces básicamente la mayor diferencia de estas es que las no probabilísticas, como dice aquí como muestra aquí el dibujito, es que no todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de hacer parte de esa muestra. Mientras que la probabilística, todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de formar parte, ¿cierto? Entonces, ¿qué se recomienda más para nosotros como estudiantes según esa definición? Bueno, se recomienda más la probabilística. ¿Por qué? Porque la probabilística, obviamente,
contamos con un margen de error. Generalmente no sé si ustedes como docente les den un nivel de confianza y un margen de error a los chicos a la hora de tomar una muestra. Como tal, no, Laura, pero pues uno recomienda que al menos se muevan entre el 95% del nivel de confianza y máximo un 5% de margen de error. En caso ya tal de que el segmento de clientes pues que ellos van a analizar sea muy complejo y demás, se podría aumentar un poquito más ese margen de error para reducir el tamaño de esa muestra, hablando pues del caso de las poblaciones infinitas. Bueno, entonces a nosotros como estudiantes, ¿cuál nos recomiendan más? La probabilística. ¿Por qué? Porque toda la población, la conozca o no la conozca, tienen la misma probabilidad de hacer parte de esa muestra. Entonces, mi muestra va a tener más representación, va a tener más calidad, ¿cierto? Que se divide en aleatoria, sistemática, estratificado y por conglomerados. Pero cuando hay excepciones que definitivamente tenemos que hacer un muestreo de no probabilístico. A ver, ¿alguien me puede dar como un ejemplo? Cuando es mucha la población, ok. Cuando tenemos poblaciones grandes, aunque Ajá. cuando tenemos poblaciones grandes, lo más recomendable es, o sea, no porque tenemos poblaciones muy grandes hay que hacerlo no probabilístico, porque tenemos en la probabilística dos opciones que son la estratificada y las por conglomerados, que son más recomendables cuando tenemos poblaciones grandes. ¿Sí me hago entender? Entonces, esa no es como un buen ejemplo que me obligue a utilizar el tipo de muestra no probabilístico. Entonces podría ser el no probabilístico, por ejemplo, cuando necesito una muestra más exacta de cierta población o algo así. Por ejemplo, cuando nos están limitando. Cuando nos están limitando en tiempo, en recursos. Por ejemplo, yo estoy haciendo una investigación de alcohólicos, ¿cierto? Entonces, yo soy un estudiante, pues no soy una entidad, no trabajo con el gobierno, no, yo soy un estudiante. Entonces, yo estoy haciendo una investigación sobre alcohólicos. Entonces, ¿yo cómo hago para ir a la población de alcohólicos? Pues yo no voy a ir a Alcohólicos Anónimos a decirle, señor, por favor, me da una lista de todas las personas que son alcohólicas para yo hacer una investigación. No, me están limitando. Yo no tengo cómo llegar a ese tipo de población. Entonces, ¿qué harían ustedes ahí? Pero no, yo sí iría a Alcohólicos Anónimos, pues normal, Claro, uno pero pregunta. Una encuesta. Ellos como entidad no pueden dar esa información. Pues supongamos que no pueden dar una información, pues que yo no tengo ningún conocido, que una encuesta, claro, usted le puede hacer una encuesta a 20 personas, pero de esas ninguna es alcohólica. ¿Qué conclusiones va a tener usted acerca de su investigación? A ver, pensemos, ¿qué hacemos? Me están limitando. Una capacitación, pues como una reunión invitando a las personas que son alcohólicas, pues sí, a que participen en alguna reunión o algo y ahí darnos cuenta de pronto. Claro, claro, pero o sea, voy a ser un poco exagerada en el ejemplo, claro, pero digamos que la chica que habló, no sé quién habló, pues digamos que yo soy un chico alcohólico y la chica que habló es una mamacita. Pues no, a mí me da pena. Es una población que no es como que se digan el letrero soy alcohólico. Que no es como que muy, pues que no es como que algo que saquen mucho en pie, que generalmente se esconde. Podemos hacer escenarios más de personas que están enfermas o sea, podemos exagerar un poquito, ¿cierto? Entonces ahí me están condicionando, me están limitando. Yo no tengo de dónde pegarme.
Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Yo no puedo buscar una muestra significativa ni nada, porque yo no sé qué porcentaje de personas hayan alcohólicas aquí en el barrio o aquí en la ciudad. Yo no sé ese tipo de información. Entonces yo lo que hago es voz a voz. Algún conocido que tenga, empiece como en bola de nieve. ¿Cierto? Que estoy poniendo un escenario exagerado, que no es lo más habitual. Pero cuando se utiliza un tipo de muestreo no probabilístico, cuando me están condicionando. En dinero, en tiempo, o la población, no es tan fácil llegar a ella. Sí me hice entender. Hay una persona que se llama COVID-19. Sí, sí. Bueno. ¿Qué desventajas tiene esa? No, pues que definitivamente no voy a tener representatividad, que es una de las cualidades de una buena muestra. Por ende, no voy a tener exactitud en los resultados. No va a haber precisión. Pero cuando Laura, tengo que hacerlo así. Dime. disculpa, qué pena, una cosita. Digamos que nosotros para el proyecto que estamos trabajando, creería yo que es muy posible que algunas muestras sean no probabilísticas, ¿cierto? ¿Y por qué? Pues porque no sé qué tan fácil sea para algunos de los grupos, pues es generar una muestra probabilística o buscar esa pertinencia con diferentes pues con el público objetivo que ellos tienen, ¿no? Entonces lo que voy es que, digamos, en un muestreo no probabilístico, algunas veces, como a algunos les va a corresponder, lo van a hacer por conveniencia. Es decir, digamos que nosotros tenemos una muestra que tenemos que, por ejemplo, una cifra de las que tenemos ahí son 271 personas. Entonces puede que en los grupos que tenemos, que son más o menos de 5 o 6 personas, pues cada uno busque por conveniencia, que es uno de los tipos de muestreo no probabilístico, a quién encuestar. ¿Cierto? Yo creo que la importancia también es que veamos ahí, pues cuál es la diferencia también, ¿no? Que de pronto las respuestas no van a ser tan acertadas como quisiéramos, ¿no? O si quisiéramos, por ejemplo, una población solamente, por ejemplo, de amas de casa, pero pues de pronto no tenemos la facilidad de buscar 270 amas de casa con las herramientas que tenemos, pues digamos, es hacer esa claridad. Y de los ejemplos que dabas, pues por ejemplo, se me ocurre que hacer una investigación sobre el comportamiento de cuando uno lo hace en un salón de clase, ¿no? Hay un determinado número de hombres, un determinado número de mujeres, pero uno no hace una cuota de cada uno, sino que indistintamente, ¿no? Entonces, más o menos, digamos que era para comentar eso. Un segundo, voy a... Un momento. Oiga, esto es de lo que está pasando con Zoom, ¿ok? Vale. Y ya, discúlpame, era más o menos hacer esa claridad. Entonces, que ellos cuando hagan sus encuestas, pues tengan en cuenta que pues al no tener ese público específico, pues de pronto no va a ser tan efectiva o los resultados no van a ser tan exactos como quisiera. Claro. Y de hecho, esas limitaciones que nosotros tenemos hay que especificarlas a la hora de los datos. Por ejemplo, yo hacer un proyecto de, digamos que de perros calientes, especificar que en este momento me estoy limitando porque no puedo salir a la calle a vender mi negocio o a ver cómo, ¿sí me hago entender? O sea, todas las limitaciones, si lo hacen no probabilístico, hay que mencionar todas las limitaciones que tengo. Eso sería una buena interpretación. Y para que quien la vaya a leer entienda, y sencillamente, mira, te pongo un ejemplo, nosotros tenemos un grupo que tiene un proyecto relacionado con comida nutritiva para mascotas, ¿cierto? Digamos que entendería yo que su población va a ser inicialmente hogares, pero pues digamos ahí habría que ver qué tipo de hogares tienen mascotas, qué tipo de hogares no tienen mascotas, qué tipo de hogares tienen el tipo de mascotas al que ellos enfocarían su trabajo. Entonces posiblemente ellos vayan a ir a una transversalidad de los diferentes posibles hogares o poblaciones, ¿no? Entonces ahí es una limitante para que nos hagamos esa idea. Digamos, el de ellos está más enfocado a perritos, no tanto a gatos.
aunque también se podría. Entonces, digamos, hay uno dice, tiene mascota, pero bueno, de pronto es el gato, o de pronto van a llegar a un hogar que ni siquiera tenga mascota, pero le van a hacer la encuesta y ver pues esas limitantes que tenemos ahora, ¿cierto? Bueno, entonces Gracias. vamos, gracias a ti, Juan Pablo. Entonces ahora vamos a profundizar un poquito más en las probabilísticas, ¿cierto? Entonces, las probabilísticas tienen, como les dije, se dividen en 4. Las aleatorias, simples, las sistemáticas, las estratíficas y las por conglomerado. ¿Quién me puede decir qué ventajas o desventajas tiene la aleatoria? Una ventaja de la aleatoria. Que es fácil conseguir la persona, ¿no? Sí, que es la más sencilla, la más fácil. Otra ventaja. Le da la misma oportunidad de participación a toda la población, ¿no? Exactamente. Voy a tener igualdad de oportunidades porque va a ser al azar, ¿cierto? Y una desventaja. Que las respuestas son muy diferentes porque es un público más amplio. Sí, sí se puede decir. Básicamente, como esta es una de las más prácticas y se define como una de las más eficaz, la aleatoria simple, las desventajas son muy limitadas, son más como recomendaciones. Entonces, una puede ser esa, que obviamente voy a tener mucho tipo de respuestas porque voy a tener una gran amplitud, ¿cierto? Voy a abordar mucho de mi muestra o mi población, si la conozco, ¿cierto? Espérate, aquí admito, listo. Pero más que todo es que yo necesito como saber bien, completamente y actualizado los datos que estoy tomando. Por ejemplo, si me sé la población, saber la población. Si no me sé la población, ¿cómo se dice cuando no conozco la población? Cuando mi población es infinita, que significa que no la conozco, entonces hallar la muestra por medio de la plantilla y conocer bien los datos de esa muestra para que sí cumpla con el azar, con lo aleatorio. Yo tengo 20, entonces que no simplemente sean los 5 primeros. Al azar, yo estoy escogiendo al 1, al 2, al 3, al 4 y al 5. No, que sea del 1 al 20. O sea, que recoja por completa la información. Más que una desventaja, es como una recomendación, ¿cierto? ¿Cómo se puede utilizar? Bueno, entonces aquí tengo ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces aquí tengo la plantilla de población infinita y finita. ¿Alguien tiene alguna duda con esta? Bueno, entonces, estábamos hablando de la aleatoria, ¿cierto? La aleatoria, aquí se muestra 15 individuos y yo escojo al azar. Dime. Ustedes saben utilizar la función aleatoria. Ustedes saben hacer tablas aleatorias. Porque es importante que en el estudio que ustedes estén haciendo, en la interpretación, en la respuesta final de lo que vayan a entregar, les muestren de alguna u otra forma a los docentes de dónde sacaron eso, cómo lo sacaron y por qué herramientas se hallaron eso, ¿cierto? Ustedes saben hacer una tabla de números aleatorios. ¿Saben utilizar la función aleatorio en Excel? No, la verdad, yo no. La verdad, no. Yo tampoco. Bueno, hay una función que se llama aleatorio. Hay dos, aleatorio y aleatorio entre, ¿cierto? El aleatorio
normalito les va a dar un número aleatorio del 0 al 1. O sea, les va a dar un decimal. Del 0 al 1. Entonces, si así la necesitan, muy bien. Si no la necesitan, sino con números enteros, y en donde ustedes ponen un rango, por ejemplo, mi muestra es del 1 al 80. Entonces, ¿cuál va a ser? ¿Cuál? Ay, yo quise aquí. Espérate. Igual. Aleatorio. Entonces, aleatorio normal, números del 0 al 1. ¿Cierto? Les va a dar cuantas veces sea números del 0 al 1. Y cada vez que pongan un número, les va a dar un número aleatorio diferente. Aquí pongo cualquier número y me va a ir cambiando, siempre. Si yo utilizo la otra función, que es la más recomendable, la aleatorio entre. Ay, pero ¿por qué no me...? Ah, claro. Aleatorio entre. Les van a decir el inferior y el superior, básicamente, dónde quieren que empiece y dónde quiere que termine. Porque ustedes saben que los números son infinitos, entonces no es lógico que me dé el número 1000 cuando mi población es 80. Entonces, lo primero que hay que hacer es, digamos que tengo una población, no, digamos que no conozco la población. Tengo una muestra, que ya lo hice por medio de la plantilla, ya sé qué número de muestra, de 100 personas. Entonces, yo necesito un número aleatorio, entonces yo primero voy a esa muestra a darle como un número, del 1 al 100, ¿cierto? Cosa que yo diga el 2 y sepa cuál es. Que yo diga el 99 y sepa cuál es. Entonces, yo voy a decir que del 1 al 100 necesito un número, ¿cierto? Entonces, él me va a mostrar. Si yo adicional necesito es una tabla, simplemente hacen una tabla al azar que les va a mostrar números del 1 al 100, ¿cierto? Así se utiliza la función aleatoria. Recuerden que hay dos, una de 0 a 1 y una que son con números enteros, en donde ustedes ponen la amplitud, el rango, discúlpenme, en el rango, ¿cierto? Vámonos para la sistemática. ¿Qué ventajas o desventajas ven en la sistemática? Yo veo una desventaja y es que de pronto población que puede llegar a ser importante para mi muestra no se toma en cuenta. ¿Cómo así? O sea que como que la periodicidad que hayas utilizado para este método deje a un lado otras que pueden ser significativas. Sí, por eso. Claro, esa es la mayor desventaja de la sistemática. ¿Alguien me puede definir qué es la sistemática? ¿Me puede decir en nuestras palabras qué significa la sistemática? Que se utiliza pues cierta población y es más limitado. A ver, otra definición. Bueno, digamos que, bueno, yo se las defino. El muestreo sistemático es un muestreo que complementa el muestreo aleatorio simple. ¿Cómo lo complementa? Digamos que yo tengo un aula de clase con 30 alumnos, ¿cierto? Entonces yo no voy a escoger al azar como anteriormente. Digamos que mi población son 30 y necesito 5 estudiantes, entonces al azar yo voy a decir el número 6, el 30, bueno, 5 personas al azar, no. Entonces yo voy a complementar este método por medio de un sistema, por medio de un método, un plan, como una técnica, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? De esos 30, necesito 5. Entonces, si tengo la población y tengo la muestra, yo puedo dividir, que ya lo vamos a hacer aquí. Y ahí tengo una constante. Al tener esa constante, ya yo voy a escoger cualquiera y ahí voy sumando y sumando. Por ejemplo, aquí ¿qué constante ven?
en los mismos 15 que habíamos visto antes. Yo aquí tenía una población de 15, ¿cierto? Con una muestra de 4 individuos. Entonces, aquí me dicen, del 1 al 4, ¿cómo llegué del 1 al 4? Porque esa es mi muestra, 4. Coja cualquier número, cualquiera. Digamos que podemos escoger el 3, como aquí lo hicieron. Entonces a este 3 yo le sumo 4. Y a este 7 yo le sumo 4. Y a este 11 yo le sumo 4. Y entonces tengo un sistema. ¿Están al azar? Sí. ¿Por qué? Porque este 3 lo hice al azar. ¿Que pudo haber sido 2? Sí. El 2, por ende el 6, por ende el 10, por ende el 14, ¿cierto? O sea, es al azar con un sistema. ¿Sí me hice entender? Sí, perfecto. Sí, listo. Entonces, como dice el compañero, esto, la única desventaja que tiene es que se presta que yo, por ejemplo, este es mi aula de clase. Yo estoy haciendo una investigación de los métodos de planificar. Es una aula de clase de adolescentes, de método de planificar. No, del uso no, algo de una chica, de la regularidad del periodo, ¿cierto? Y yo utilizo este método. ¿Qué implica? Que me vaya un sesgo. ¿Quién dice que estos 4 alumnos son hombres? ¿Cierto? Entonces ya no va a llegar nada a mi investigación. Ese es como la desventaja que tiene el sistemático. ¿Cierto? Entonces aquí en sistemático yo les tengo, por ejemplo, un ejercicio. Recuerden que con sistemático siempre se llega a una constante, que cómo la determina de alguna manera. Si se tiene la población o si no se tiene que hallar de alguna manera, así sea al azar. O sea, alguien tiene que decir, vea, hágalo de 3 en 3, hágalo de 4 en 4, o escójame, si estoy en una empresa, escójame los que pagan empezando el mes. O sea, tiene que haber alguien que diga, hágalo así. Pero de alguna otra forma va a ser aleatorio. O sea, esta complementa la aleatoria. ¿Ok? Aquí les decía, supongamos que se tiene una población de 100 personas, hallar una muestra y su constante. Bueno, entonces, aquí nuevamente. Se tiene una población de 100. Entonces yo necesito hallar una muestra. ¿Que cómo lo podemos hacer? Pues por medio de la tabla, ¿cierto? Digamos que hicimos esto y que nos dio 10, ¿cierto? 10. De una población de 100, la muestra me dio 10. ¿Cómo lo hice? Por medio de la plantilla. Entonces yo tengo estos datos. Entonces, ¿yo qué hago? Bueno, aquí lo voy a poner aquí porque no le puse título. Digamos que estamos hablando de personas, ¿cierto? Entonces, yo selecciono. Bueno, aquí ya nos estamos yendo un poquito también a la organización de los datos y todo eso, pero que eso lo vamos a profundizar en una semana. Vamos a utilizar tablas dinámicas, bueno, y lo que se necesite. Ustedes saben que el uso de una tabla dinámica nos facilita mucho la vida. Entonces, aquí voy a tener a las personas. Entonces, ustedes me van a decir, ay, Laura, pero ¿usted qué hizo ahí? ¿Simplemente pasó, copió y pegó una lista 3 veces? No, ¿por qué? Porque yo necesito agruparlos para poder hallar esta constante, ¿cierto? Para poder hallar los individuos que voy a necesitar. Entonces, primeramente aquí yo no necesito en suma, sino en conteo. Yo necesito que esto no se me sume. Yo necesito que esto me diga la cantidad de gente que hay, que me cuente, ¿cierto? Entonces me van a decir, obviamente hay una persona con en número 1, bueno. Pero yo aquí ya lo puedo agrupar.
diciendo, lo voy a agrupar de hasta con un rango de 10, ¿cierto? Pero ¿dónde voy a empezar? Entonces digamos que del 1 al 10, bueno, aquí. Entonces, del 1 al 10. Mi muestra va a ser 10. Yo escojo cualquier número del 1 al 10, cualquiera. Digamos que va a ser el 8, cualquier número. ¿Que quién define esto? Si tengo la muestra, ¿que quién lo define? El investigador, básicamente. El hecho es que tengo que tener un número. Entonces aquí lo voy a agrupar. ¿En cuánto nos vamos a ir? De 10 en 10, que es la muestra. ¿Y por dónde va a empezar? Por el 8. Entonces, ¿cuál va a ser mi muestra? Va a ser el 8, el 18, el 28, el 38, el 48. Esto puede parecer un poco bobo, pero cuando tenemos una lista de muchos, cuando no son 10, cuando no son 100, sino que son 1000, yo necesito que alguien me diga cuántos son, porque no siempre mi muestra va a ser un número, pues un 10, ¿cierto? Aquí simplemente yo voy a decir, el número 8 va a ser mi muestra de esa población, el número 18 va a ser mi muestra de esa población, y así sucesivamente. ¿Sí me hice entender? Para ir a la estratífica. Sí, todo claro. Listo. Ahora nos vamos para la estratífica. ¿Quién me puede decir qué ventajas o desventajas tiene la estratífica? Entonces, como pueden ver en la gráfica, yo cojo... Se clasifican en, sí, puede ser en hombres, mujeres, pues en grupos pequeños. ¿Eso es una ventaja o una desventaja? ¿O esa es una definición? Pues puede ser una ventaja que se agrupen en pequeños grupos porque así va a ser más fácil como la muestra, ¿no? Claro. Desventajas. ¿Qué pasa si yo a esta muestra o a esta población la divido mal? Si yo hago mal esa división, si yo no hago un estudio y de verdad le meto lógica, sino que hago mala división, implica tener malos resultados, ¿cierto? Entonces, la desventaja que tiene es que implica el pensar en esa distribución, ¿cierto? ¿Y qué ventajas tiene? Pues, evidentemente, la estratífica y la conglomerada va a tener más representatividad que que las dos anteriores, porque yo aquí estoy dividiendo, digamos, yo tengo una población de 100 personas, en donde 70 son mujeres y 30 son hombres. Yo voy a coger una muestra y voy a dividirlo en el mismo porcentaje. Entonces, aquí voy a hacer un ejemplo. Si se desea realizar una investigación sobre la cantidad de personas que consumen bebidas alcohólicas en la República Argentina. La población es de 45 millones de personas en los diferentes grupos, estratos, porque es estratífica, ¿cierto? Entonces, aquí yo voy a dividir esto en 3 grupos, básicamente. Entonces voy a hacerlo como en forma de tablita, para que sea más comprensible. Estratos, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces aquí dice que se va a dividir en grupos. Digamos que lo voy a dividir en 3 grupos, en 3 estratos. De una población para una investigación de bebidas alcohólicas. Entonces, esto van a ser personas. O sea, yo necesito decir quiénes son mi unidad de medida, ¿cierto? De lo que estoy hablando, perros, como habíamos dicho, o gatos, bueno. Son las personas, la unidad de medida, de lo que estamos hablando. Entonces, aquí dice, la población es de 45 millones de diferentes grupos. Entonces, mi primer grupo, a ver, escribámoslo acá. Van a ser personas menores.
de 18, ¿cierto? Personas, digamos, entre 18 y 35. Y las otras, pues los mayores. 35. Digamos que aquí van a ver son 45. Digamos que aquí va a haber unos 20 millones, aquí unos 15 y aquí unos 10. Bueno, esto está en porcentaje, quitémoslo del porcentaje. ¿Cierto? Esto es como, aquí son 20. Esto es como una información adicional para hacer la tabla. Entonces, el estrato 1 va a ser las personas menores. Aquí lo hice en 3 grupos. Entonces, estrato 1, estrato 2, estrato 3. Si yo divido entre hombres y mujeres, entonces solo voy a tener 2 estratos, ¿cierto? Si yo estoy hablando entre perros y gatos, entonces solo voy a tener 2 estratos. Si yo solo estoy hablando de perros, entonces voy a tener un estrato, entonces no sería estratífica, ¿cierto? Ya tendría que hallar la sistemática o la aleatoria porque yo no he hecho una división. Bueno, entonces en personas aquí, estamos hablando de millones de personas. Entonces aquí voy a tener 20 millones. Aquí voy a tener 15 millones. Y aquí voy a tener 10 millones. 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿cierto? Y aquí voy a tener la totalidad, que son 45 millones. ¿Qué voy a tener aquí? El porcentaje o lo que se representa, la representación de las personas con base al total, la representación. ¿Cierto? Entonces aquí, ¿qué voy a hacer? Una división. Este valor dividido la totalidad, ¿qué porcentaje es? Y lo voy a fijar. ¿Cierto? Entonces esto es un 44%, un 33% y un 22%, ¿cierto? Representativo. Esto en términos de porcentaje. Que más adelante vamos a ver que esto también, ¿cómo se llama? Una frecuencia relativa, ¿cierto? De esta clase o de esta frecuencia absoluta. Listo. Entonces, yo tengo un 44% en personas menores de 18 años, un 33% en personas entre 18 y 35 y un 22% de mayores de 35 años. Entonces, ¿yo qué voy a hacer aquí? Yo necesito un tamaño de muestra y una población. Habíamos dicho que mi población van a ser 45 millones, ¿cierto? Y mi muestra va a ser, no sé. Entonces vamos a la población. ¿Es finita o infinita? Finita. Finita, porque tengo el número de la población. Si no tuviese el número de la población, pero tengo una lista de datos cuantitativos, podría hacerlo en esta misma población finita, pero sacando una desviación, ¿cierto? Entonces, es finita. Entonces tengo 45, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, recuerden que aquí simplemente es unir filas con columnas. Digamos que nos están pidiendo un 95 y digamos que un 5%. Saben que esto es siempre paralelo. La idea es que uno sea un número muy alto, casi llegando a 100, y el margen de error sea un valor muy mínimo que no sobrepase pues a los 10 que es de la plantilla, pero la idea es que sea mínimo, ¿cierto? Entonces, aquí mi respuesta es 385, tomando un 95 de nivel de confianza y un 5. ¿Que puede ser 601? Sí, el hecho es que determinen cuál es el nivel de confianza y el margen de error. Bueno, entonces digamos que es 385. 385. Entonces yo necesito una muestra, porque ya la hallé, sé que es 385 de esos 45 millones, que sea representativa
a mi población, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hallarían? Bueno, entonces ya mi totalidad va a ser 385, que la voy a fijar porque es la totalidad para todas. Para todos este grupo, ¿cierto? Y lo voy a multiplicar por el porcentaje que necesito que se represente, ¿cierto? Ok, estos tienen que ser números porcentajes. Ay, ¿por qué no me da? Que estoy con un portátil diferente y las teclas no son las que muestran. Bueno, el hecho es que el 44,44 de 385, pues como lo dice ahí, pero está con el porcentaje, son 171, ¿cierto? Le voy a quitar este porcentaje porque se presta para malentendidos. ¿Cierto? 171. Que el 33% de esos 385 son 128. Y que el 22% de esos 385, pues simplemente va a ser la diferencia. Obviamente eso da con decimales, entonces por eso voy a hacerlo con la diferencia. Esto se halla simplemente haciendo regla de 3 o por medio de la función, sino que es que tengo un portátil que las teclas son diferentes a las que muestra, ¿cierto? Pero la idea es que esto es un porcentaje. A ver si, no, sí, me cambió bien. Una. ¿Cierto? Estos también van a tener unos decimales, pero pues no los sé en este momento. Que esta es la muestra que debo tomar. Yo debo tomar 171 personas que sean menores de 18. Debo tomar 128 personas que sean entre 18 y 35. Debo tomar 86 que sean mayores de 35, porque este es el mismo porcentaje de representación que mi población. Que como lo dice el profesor, esto se dificulta mucho. Lo ideal es que todas las muestras sean así, pero se dificulta mucho porque hay muchas limitaciones, ¿cierto? ¿Y cuál es el conglomerado? El conglomerado básicamente es este. Es cuando tengo un grupo mucho más amplio. Cuando yo ya me aprovecho de las divisiones que ya hice anteriormente. Espérate, que aquí estoy admitiendo una persona. ¿Sí me hago entender? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de conglomerado? Un ejemplo es este. Esto que acabamos de hacer es estratífico y un ejemplo es este. Un investigador decide realizar una investigación sobre México, por lo que dividir a toda la población del país en grupos sería difícil e impráctico. ¿Por qué? Porque si lo hacemos de forma estratífica implica que yo investigue si lo debo hacer por edad, por ciudades, por estratos, por hombre y mujer, bueno, implica muchas cosas. Entonces, yo me aprovecho de las divisiones que ya están hechas, ¿cierto? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de conglomerado? Pero con conglomerado se refiere a qué en sí. Que es a ver, estratífico y conglomerado me toma poblaciones grandes, por eso yo hago divisiones o me aprovecho de las divisiones que ya están, ¿cierto? Entonces son para poblaciones grandes, o que sea porque las conozco o porque son demasiado grandes o no las conozco y ya deduzco que son muy grandes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿cuántas familias en Medellín tienen más de 3 hijos o qué? Ese sería estratífico conglomerado.
pues creería yo que conglomerado. Bueno, pero hallar esos datos sería fácil. No, Entonces, son muchos datos. exacto. Entonces el conglomerado es, por ejemplo, las divisiones que ya están hechas. Por ejemplo, yo ir y sigamos hablando del aula de clase, pero esta vez no va a ser un aula de clase, sino una escuela, en donde una escuela se divide por aulas de clases. Entonces el conglomerado me dice, no, yo no sé cómo dividir, si por hombres o mujeres, si por rango de edad, si por la materia que estén cursando, si por muchas cosas. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a coger los grupos que ya están, o sea, aula 1, aula 2, aula 3. Ese es el conglomerado. Ah, ya, listo. Laura, podría ser, digamos, pregunto, digamos, programas dentro de el CEIPA, por ejemplo. Entonces, digamos, grupos de cada uno de los programas. O también entiendo que el conglomerado se usa mucho para poblaciones geográficas, ¿no? Entonces, digamos, Exactamente. de ciertas ciudades o de ciertos departamentos o inclusive de cierto país, ¿no? Exactamente. Es aprovecharnos de las poblaciones o de las muestras que ya están divididas por sí solas. ¿Cierto? Chicos, ¿alguna otra duda de muestra? Pero, o sea, al decir que están divididas por sí solas, ¿fue porque se hizo un estudio anteriormente y ya se quedó así? ¿O cómo me doy cuenta que ya están divididas? Porque es muy evidente, no necesariamente porque ya se hizo un estudio. Puede que haya porque ya se hizo un estudio. Por ejemplo, si estamos hablando del COVID-19, ¿cuántos recuperados y cuántos enfermos tengo? Eso ya es una división que está. Pero si lo voy a hacer estratificada, yo tengo que ver de esos recuperados, pues depende el objetivo de la investigación. Si de esos recuperados, ¿cuántos son hombres o mujeres? ¿O cuántos son ancianos y cuántos son niños? Eso es estratífico. Y conglomerado es cuando ya está, cuando yo no tengo que pensar en esa división. Ah, listo, ok. Digamos que ahí se mantiene, cuando es estratificado, por ejemplo, se mantiene la homogeneidad entre los diferentes segmentos, o cuando es conglomerado entre los grupos. Digamos que si usted utiliza, por ejemplo, hacemos una encuesta, lo que le decía en el CEIPA, por los diferentes programas, pues en los programas hay poblaciones de entre 18 y 22 años, por ejemplo, en su mayoría. Usted indistinto de la edad, pero lo hace por programa, que es donde coinciden esos segmentos. ¿Me hago entender? Claro. Pero entonces ahí voy yo otra vez con la duda, que el ejemplo que yo di ahorita de, por ejemplo, lo de las familias de Medellín, si yo cojo el censo poblacional en Medellín, podría hacerlo como conglomerado, porque pues ya con el censo sabría cuántas familias tienen cuántos hijos, así, a eso se refiere como con conglomerado, o sea, ya sabiendo... Sí, si se tienen esos datos y si usted trabaja en el DAN, ¿quién es el que hace eso? El DANE. Si usted trabaja en el DANE, si usted puede llegar a esa información, sí. Sí, es que de hecho uno de los criterios para conglomerados es que pues muchas veces es también a conveniencia, ¿no? Porque es que la información no siempre es accesible, ¿no? Y cada una tiene sus limitantes, pero digamos ya lo que decía, digamos, Laura en ese momento, si usted ya dice, bueno, aparte de que usted tenga la información, pero usted dice familias que tienen más de 3 hijos en estratos 1, 2 y 3, ¿cierto? En estratos socioeconómicos, pues ahí ya usted se está diferenciando, ¿no? Y está utilizando una cierta estratificación. Pero lo que le digo es eso, digamos, son grupos que se hacen naturalmente. Es decir, le repito el ejemplo del CEIP, hay diferentes programas, o usted puede hacerlo por módulos, ¿cierto? Por decir. Entonces ahí hay grupos heterogéneos, pero hay una característica que los unifica, por decirlo. No sé si estés de acuerdo, Laura. Claro, es exactamente como dice el profe. Si usted dispone de los recursos para hallar ese conglomerado, le ahorra la desventaja que tiene el estratífico, que es que usted pueda equivocarse en esa división, sino que ya está hecha, ya alguien lo hizo
¿Ya alguien investigó, ya se tomó el trabajo o definitivamente por la naturaleza ya está? Ah, listo, me quedó todo claro ya. Chicos, ¿tienen alguna duda, alguna sugerencia? ¿Quisieran tocar un tema, pues quisieran tocar un tema puntual en el que no hayan entendido y que quisiera que profundicemos en algo? No, clarísimo todo, muchas gracias. A ustedes Todo por perfecto. asistir, recuerden que cualquier duda están en monitorías y ahí les escribí en el chat que recuerden la asistencia. Voy a volverles a mandar el link porque sé que muchos hace poco se conectaron. Y ahí está pues ahí donde me llegue, pues obviamente en la asistencia yo voy a recopilar los correos y en los correos les voy a mandar toda la grabación y obviamente al docente Juan Pablo y a los docentes que me llenen la asistencia. Profe, Juan Pablo, la asistencia del grupo, nosotros qué, ¿cómo va a ser? Buena pregunta, don Andrés. Le cuento que usted ya está incluido y ya tomé lista mientras ustedes están aquí online. Por otro lado, qué pena, y aprovecho el espacio, los grupos de trabajo 1, 2 y 3, si quieren, pues me parecería, regálenme 5 o 10 minutos y nos vemos en nuestra sesión. Se conectan a la sesión de nuestra clase para que definamos un poquito lo que alcancé a hablar con los otros grupos dentro de las salas, ¿ok? Entonces, si no está todo el grupo, no importa, los que estén presentes en ese momento y los que puedan, pero pues por favor pasen a nuestra sesión y aprovechar para agradecerte mucho, Laura. A ustedes. Laura, muchísimas gracias. Quedamos atentos de que nos compartas entonces el video y pues también para ponerlo en la plataforma para aquellos estudiantes que no estuvieron presentes, ¿vale? Sí, eso te iba a decir, que obviamente todo se va a mandar a los correos y a Lady Tatiana, entonces cualquier docente que necesite el material, pues directamente también con ella, ¿ok? Perfecto, mil gracias. A Gracias ustedes, a todos. A ustedes, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, chao. Hasta luego, muchas Chao. gracias. Grupo, nos vemos mañana. La idea es que Hasta luego, avancen en gracias. lo que acabamos de observar. Listo, gracias.